Bueno, y continúan las presiones desde diferentes sectores para que el gobierno revoque los indultos presidenciales concedidos en diciembre pasado. Vamos a conversar sobre este tema. Tomamos contacto con quien es abogado, ex ministro de Justicia, además Isidro Solís. Isidro, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Matilde, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Usted fue ministro de Justicia. ¿Le tocó firmar indultos? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ministro de Justicia en una situación como esta? ¿Cuál fue su tarea en ese entonces? La verdad es que los indultos son una tramitación bastante frecuente en el Ministerio de Justicia. Son pocos los que se conceden, pero muchos los que se solicitan. Yo recuerdo perfectamente que cada año eran cientos las solicitudes que se tramitan y por lo tanto hay una unidad especializada en el Ministerio de Justicia que revisa. De hecho, con cada solicitud se abre una especie de expediente y se va revisando cada solicitud de acuerdo a los requisitos de la ley y de acuerdo a las instrucciones que haya fijado el presidente de la República. En ese sentido, un ministro le puede decir al presidente, en este caso no se puede otorgar este indulto por la siguiente razón. Bueno, de hecho el exministro Campos señala que así lo hizo. En general lo que los ministros hacen es darle recomendaciones al presidente. Primero porque esta es una facultad constitucional que se le entrega privativamente a él. El artículo 32 de la Constitución que establece las facultades del presidente de la República, en el número 14, le da la facultad de conceder indultos particulares y por lo tanto hay que entender que la Constitución y las leyes han entregado a la prudencia del jefe del Estado, y bien esa no es una facultad enteramente libre porque termina con comillas, la facultad de otorgar indultos particulares, comillas, conforme a la ley. Y por lo tanto los límites hay que entender lo que están establecidos en la ley de indulto. Claro, pero el presidente, si bien tiene la responsabilidad final constitucional y política, no es el que hace la investigación ni busca las carpetas. ¿Eso se lo tiene que proporcionar justicia? Así es, así es. Y desde esa perspectiva, ¿cómo ve usted lo que dijo el día de ayer la ministra Camila Vallejo, donde da cuenta que efectivamente el presidente no tuvo toda esa información al momento de leer esas carpetas? Bueno, es una afirmación bastante preocupante de la ministra, porque lo que se espera de los colaboradores directos, que son los ministros de Estado, definidos así en la Constitución, en primer lugar es lealtad. Y por lo tanto, para que una persona pueda tener la posibilidad de tomar una decisión, sobre todo una decisión tan delicada como los indultos, con solvencia, con seguridad, es que se le tienen que entregar todos los antecedentes. A mí me sorprende la afirmación de la vocera del gobierno, porque eso implica o que lo que ha ocurrido son descuidos increíbles, extraordinarios, o eventualmente una actitud deliberada de restarle al presidente información para arrancarle una decisión que eventualmente sabía la persona que lo hizo que el presidente no compartía. La verdad es que las dos hipótesis son igual de graves. ¿Y es una falta o un delito? Depende. Depende de qué se haya tratado, porque la verdad es que esconder información no es un delito, pero claramente una falta de la propiedad. O sea, entendemos que sobre todo en un régimen presidencial que los ministros son de exclusiva confianza del presidente y responden a él directa y personalmente. Ahora, el presidente había fijado dos criterios para estos indultos, estos 10 indultos que, bueno, finalmente se transformaron en 12. Esa es otra materia de otra investigación también, dentro de esto mismo. Pero él había establecido que fueran efectivamente personas condenadas a raíz del estallido social por delitos que se cometieron a partir del 18 de octubre y que no tuvieran prontuario delictual. Es ahí donde no se cumple lo que está pidiendo el presidente. ¿Es posible que se hayan entregado solamente los antecedentes desde Gendarmería de lo que tenía que ver con la condena por el estallido social?
no es responsable, o sea, Gendarmería participa en esto de una manera bastante lateral. Gendarmería lo que hace es un informe penológico respecto de la persona específica y por lo tanto dice si su conducta dentro del penal, la verdad va a ser recomendable obtener la gracia del indulto o no, pero el expediente que se hace en el Ministerio de Justicia. Ya, y ahí en el expediente tendrían que estar todos los antecedentes de una persona, no solamente lo que tiene que ver con la última causa por la que fue condenada. No, porque la verdad es que lo que establece la ley 18.055 al reglamentar la facultad constitucional son, en primer lugar, los límites para ejercerla y, en segundo lugar, los requisitos. Y dentro de los requisitos, por ejemplo, está el no ser reincidente. Usted no puede certificar que una persona no es reincidente si no ha pedido a lo menos su extracto de filiación. ¿Cómo podría usted decir que una persona es o no reincidente si no ha pedido el extracto de filiación? Por lo tanto, ese es un trámite que se hace absolutamente en todas las carpetas de indulto. Ahora, hay un tema que llama la atención, que es conocer el nombre de todos los indultados. ¿Eso es una práctica que se ha hecho en todos los indultos anteriores? Perdón, no es solo conocer el nombre de todos los indultados. El Ministerio de Justicia debe conocer el nombre, debe conocer la situación penal específica. Pero hacerlos públicos, a eso me refiero. Matilde, no entiendo el sentido de la pregunta, perdóneme. Sí, lo que le estoy preguntando, si en los indultos anteriores, bueno, hemos conocido cuando hay indultos a una persona, pero y sobre todo cuando son de carácter humanitario, en este caso, se dan a conocer con publicidad. Le pregunto si es una práctica en todos los indultos anteriores dar a conocer junto con dar a conocer la medida que el presidente tanto ha indultado a tantas personas, entregar la lista públicamente con los nombres. O sea, no son decretos reservados. Ya. Y por lo tanto, la verdad es que normalmente se entrega la lista, sobre todo porque en Chile la facultad de indultar ha sido fuertemente discutida desde hace muchos años. A mí me ha tocado participar en varios gobiernos y la verdad es que todos los presidentes tienen conciencia de que cuando hacen uso de la facultad de indultar, claramente se están enfrentando a una discusión pública que siempre va a venir, claro, acerca de la conveniencia del indulto, acerca de la posibilidad de que esa persona se pueda efectivamente rehabilitar, si es procedente, si no es procedente. Esto viene siendo discutido desde hace más de 30 años y cada presidente ha tenido dificultades con eso. El presidente Elwin, por ejemplo, le tocó dictar todos los indultos respecto de los presos políticos de la dictadura y por lo tanto sabía que iba a enfrentar, y lo tuvo siempre presente, una discusión pública respecto de cada uno de ellos y por lo tanto adoptó toda clase de precauciones. Una de las primeras fue, por ejemplo, exigir un compromiso de abandono de la violencia, un reconocimiento de la responsabilidad penal que tenían y compromisos específicos, porque el indulto, de una otra manera, también es una medida de construcción de paz social. Yo personalmente creo que es una institución extraordinariamente útil, incluso para la política criminal, porque no tenemos otra válvula de escape. Nosotros no tenemos tribunales de ejecución de penas como existen en nuestros países que permitan ir evaluando de una manera muy precisa los avances que tienen los penados en la aplicación de la pena y en qué momento están rehabilitados para reinsertarse en la sociedad, y por lo tanto ese rol en Chile lo juegan los indultos, así que esta es una institución importante. Porque claro, una de las críticas es que se plantea que a través de un indulto se está resolviendo un problema político. ¿Usted considera que es una herramienta válida desde el punto de vista político? Pero a ver, Matilde, absolutamente, porque en las sociedades civilizadas la pena impuesta por los tribunales tiene finalidades específicas que van mucho más allá del castigo. Las penas establecidas por los tribunales no son constitutivas de venganza social. Más allá de lo que nosotros denominamos el carácter retributivo de una sentencia condenatoria, que de una u otra manera implica el castigo, devolver tanto mal como el que tú hiciste a la sociedad, hay otras finalidades que son más importantes en la aplicación de una pena.
están las finalidades de prevención general, de prevención especial, es decir, que sirvan como símbolo orientador de la sociedad respecto al funcionamiento del sistema penal, o que a las personas de una u otra manera los ingresen a un sistema de rehabilitación y de reinserción que tiene que ser evaluado, porque en algún momento las condenas cumplen su finalidad mucho antes del tiempo que ha fijado la justicia. Sobre todo en Chile, en donde no se olvide que nosotros tenemos dentro de toda la institucionalidad que se ha generado, por ejemplo, nosotros tenemos un presidio perpetuo efectivo que establece que los penados no tienen derecho a gozar de beneficios carcelarios hasta 40 años después de la condena. ¿Y qué le pasa a usted si esa persona, por ejemplo, a los 20 años, al sistema penal le queda absolutamente claro que esa persona está absolutamente rehabilitada, resocializada, que es posible volver con ella de manera sana a la sociedad, que no representa un peligro para ninguno y que la verdad el resto es solo venganza social? Yo creo que aquí, entre otras cosas, están involucrados valores como el grado civilizatorio que cada sociedad se quiere dar. Y en ese caso, la verdad es que la única institución que contribuye de una u otra manera a morigerar un eventual exceso de la justicia, porque hay excesos de justicia, es el indulto. Ahora, abogado, usted, bueno, fue ministro de Justicia, es político. ¿Qué cabe luego de las declaraciones de la ministra Camila Vallejo cuando reconoce que efectivamente el presidente tomó la decisión de indultar a estas personas sin tener todos los antecedentes de cada uno para poder efectivamente visar el indulto? Lo que yo puedo entender de las palabras de la vocera es que claramente el gobierno mismo considera que la concesión de estos indultos es un error. Y cuando uno cometió un error, lo que tiene que hacer es rectificar. Y en ese caso lo que debería hacer es recurrir a los mecanismos que le da la propia ley. O sea, tienen el mecanismo eventualmente de revocación, que es el que se usa cuando uno descubre dentro de un acto administrativo que se han incurrido en errores de hecho. Por lo tanto, el acto, la misma autoridad que la persona la que lo ha dictado, lo revoca y lo deja sin efecto, o en el caso que incluso eventualmente la situación sea más grave, lo puede invalidar. Es una segunda característica, es una segunda forma de dejar sin efecto los actos administrativos, que tiene una característica distinta, porque en este caso no solo puede hacer uso de esta herramienta la autoridad que lo dictó, sino que también una especie de acción popular lo puede hacer cualquier ciudadano. Se puede, en el caso de la invalidación por ilegalidad, porque se puede recurrir a la Contraloría pidiendo que la Contraloría declare la ilegalidad y se abstenga de tomar, no son afectos a toma de razón, pero que repare el decreto. Ya, eso le quería preguntar, porque como no son decretos que la Contraloría tenga que tomar razón de ellos, ¿puede después la Contraloría intervenir y declarar ilegalidad? Los decretos supremos, que son estos actos administrativos, están definidos en el artículo 3º de la ley 19.880. Los decretos supremos son de dos tipos: los afectos a toma de razón y los que no están afectos a toma de razón. Los que están afectos a toma de razón no pueden cumplirse, a pesar de que hay una fórmula excepcional de que se inicie su cumplimiento antes de la total tramitación por razones de buen servicio. Eso está establecido en nuestra ley, y en el caso de los nombramientos normalmente se usa esa explicación. Y en los que no son afectos a toma de razón, no se olvide que la Contraloría tiene la facultad de hacer la revisión jurídica ex post. Es decir, la Contraloría puede, ya dictado el decreto, repararlo declarando su ilegalidad. Ahora, usted dice que en este caso, más que la invalidación, lo que usted ve como una herramienta y una forma es la revocación, es decir, que el propio presidente tome la decisión. Lo que pasa es que, como siempre en derecho a las cosas, aquí hay que ir caso a caso. Hay decretos dentro de los que uno ha conocido hasta el momento. Por ejemplo, yo advierto en el decreto del señor Mateluna que uno podría ir perfectamente por la invalidación, porque desde mi punto de vista el decreto que concede el indulto al señor Mateluna carece de una de las exigencias que establece la ley 18.055, que es la exigencia de fundar
de manera de fundar en el decreto la razón de por qué esta facultad excepcional de intervenir el curso de una pena que tiene límites establecidos en la propia ley, que es que no se puede indultar, por ejemplo, a una persona que ya ha recibido la gracia del indulto, y por lo tanto el artículo 6 establece una doble excepcionalidad. Solo se puede hacer cuando el decreto se haga fundado. ¿Y a qué se refiere la ley con eso? Se refiere a que se debe fundar las razones de la autoridad acerca de por qué no sigue el régimen general. Y eso no está establecido en el decreto, por lo tanto, ese decreto carece de un requisito de legalidad y desde ese punto de vista puede ser declarado perfectamente ilegal y eso se puede hacer por la vía de la invalidación. Los otros dos, claro, que están motivados... En el caso, perdón, Isidro, en el caso de el señor Mateluna, lo que ocurre en este caso cuando se dice que fue indultado ya anteriormente, lo que se argumenta en contra es que él había cumplido la mitad de la pena, por lo tanto, el indulto, si bien lo beneficia, también era beneficiado por ese otro requisito, por lo tanto, no cabría considerar que fue liberado por el indulto, sino que por el requisito de haber cumplido la mitad de la pena. A ver, hay un viejo aforismo que dice que donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Y la ley de indulto no distingue en esa situación. La ley de indulto dice que haya sido beneficiado por el indulto, y el indulto se dictó. Que lo haya aprovechado o no lo haya aprovechado, pero esa persona fue indultada. Eso está en su expediente, fue indultada. Ahora los abogados tenemos una capacidad de argumentar en defensa de nuestros clientes y de desarrollar las teorías más finas y acabadas posibles, pero cuando uno lee la ley dice una persona que haya sido indultada, y lo concreto es que esa persona fue indultada. Y en el caso de las otras personas, cuando el presidente, perdón, la vocera, pero hay que entender que las autoridades cumplen roles institucionales. El Ministerio, Secretaría General de Gobierno, es un ministerio con ley propia, establece facultades específicas del ministro. La vocera cuando habla en nombre del gobierno, no habla en nombre de sí misma, y por lo tanto cuando ella dice que no se tuvieron todos los antecedentes y que si se hubieran tenido, en la resolución habría sido otra, claramente está hablando de que la decisión se ha tomado con error y por lo tanto ahí tienen una causal legal para revocar, que es como que se llama el error de hecho. Y en ese escenario acudo usted como político, ¿no sería una medida que al presidente le reste autoridad y que le ponga en un problema imposible con una parte de su coalición? La verdad, Matilde, es que yo prefiero andar con sombrero abogado en este tema y no con sombrero político, primero porque no soy parte del gobierno. Y los gobiernos fijan estrategias de acuerdo a lo que entienden que son sus intereses. Yo entiendo que un gobierno trate de pagar los menores costos posibles y es perfectamente legítimo que fijen ellos una estrategia para eso. Y la verdad es que uno puede creer que es muy errada, pero bueno, es la apuesta que está haciendo el gobierno. Mi única reflexión es otra. La reflexión que yo he hecho en estos días es que los presidentes siempre entienden que la tremenda facultad que tienen concedida por la Constitución para indultar es al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. O sea, desde que un presidente dicta un indulto, asume una responsabilidad moral y política respecto a las actuaciones de las personas que han sido indultadas. Si un presidente no está seguro de que esa persona va a cumplir los requisitos, las conductas que uno espera de un indultado, yo por lo menos, si fuera ministro o un presidente, lo que le recomendaría es que no corra el riesgo de mantener esa decisión, porque uno es responsable de todo lo que haga esa persona en la calle a partir de ahora, porque esa persona está en la calle por voluntad del presidente, en contra de la opinión de los tribunales, y en el caso de un señor que se ha hecho famoso en estos días, del señor Castillo, en contra de la opinión de los organismos especializados como Gendarmería, que dijeron claramente en todo su informe que él no era
merecedor de la gracia y que no recomendaban que se le indultara. Bueno, lo dijo él mismo al llamar a la insurrección y a la lucha social el día que le fue otorgada la libertad. Y hay un video ahí donde él hace este llamado. Por lo tanto, el presidente se arriesga... Confesión de parte, claro, el presidente se arriesga entonces a ser responsable de todo lo que pueda cometer el señor Castillo en el uso de su libertad. Lo es, lo es. Bueno, esa probablemente el ministro de Justicia, el ministro, ay, se me acaba de ir el nombre del nuevo ministro, bueno, le va a corresponder a él, pese a que no fue estos indultos dados en su, digamos, administración como ministro, pero como nuevo ministro, a partir de ahora también todo lo que ocurra va a ser considerado parte de su decisión. Por lo tanto, va a efectivamente... Si usted fuera el elegido, ¿le recomendaría al presidente en esa función desistir? Yo tengo la impresión de que el presidente no me elegiría jamás como su ministro de Justicia y dudo mucho que yo aceptara una propuesta de esa naturaleza. Sí. Pero lo que puedo decirle como tranquilizador es que el ministro Cordero es un abogado, sí. El ministro Cordero es un abogado muy respetado, un hombre que además tiene experticia en todo lo que es el derecho público, que es conocido en los círculos del derecho y que por lo tanto, la verdad, yo tengo la impresión de que él tiene toda la solvencia del mundo para desempeñar ese cargo. Ya, el ministro Luis Cordero, que estaba fuera de Chile, por eso no había podido asumir, pero seguramente este tema le va a tocar porque no es de fácil solución. Isidro, usted me decía que no está hablando con nosotros como político, sino que con el sombrero de abogado. Y bajo el sombrero de abogado le pregunto, ¿hay razones a su juicio para una acusación constitucional contra la exministra? A ver... Los fundamentos de la acusación constitucional son haber violado la Constitución o dejar sin ejecución las leyes. Si estamos hablando de que a lo menos uno de los indultos no llenó los requisitos que la ley exige, hay responsabilidad respecto de eso. El resto de las declaraciones del gobierno, realmente de la vocera, respecto de la falta de información, sobrecargan derechamente al organismo que debe tramitar eso, que es el Ministerio de Justicia, y por lo tanto recaen, a lo menos como responsabilidad política, directamente sobre quien encabezaba esa cartera. Ya, pero también entonces usted ve ahí una causal atendible para una acusación constitucional contra la exministra. Yo tengo la impresión de que hay por lo menos indicios de que los requisitos de la acusación... Se nos... justo ahí, Isidro. ¿Perdón? Ahí está, ya. Pensé que se nos había quedado pegada la línea. Y contra el presidente, porque también se está analizando una acusación constitucional contra el presidente. ¿Usted ve ahí que hay mérito? Lo que pasa, Matilde, con todo respeto y con todo afecto, yo tengo la impresión de que esa, o por lo menos mi convicción es que empezar a razonar respecto de eso no es responsable. En la vida política, toda decisión es una apuesta de acierto o error. Y uno comete errores, pero uno tiene que balancear al momento de analizar estos hechos, balancear lo que es básicamente los requerimientos del bien común. Esto es una situación confusa, es una situación desagradable, es una situación que ha dañado instituciones importantes como la institución del indulto, que ha golpeado la fe pública, todo lo que usted quiera. Pero la verdad es que yo creo que hay que hacer una evaluación de mérito muy profunda sobre la oportunidad de usar determinadas herramientas. Si uno mira para el lado, o sea, solo miremos en Perú. En Perú, hoy día, producto de una situación que no voy a decir que sea parecida, pero que está en la raíz de lo que usted está mencionando, un presidente que ha sido destituido por la responsabilidad en actos anticonstitucionales,
lo que ha traído en la práctica es un estado de alzamiento en Perú que solo hoy día tuvo 18 muertos. Son cosas que uno no debería tomar a la ligera. Son cosas que uno lo que debería en estos momentos hacer es francamente apostar a que las instituciones de verdad funcionen, ya que demos la vuelta a la página lo más rápido posible. Porque entrar en esa, no sé, balancín o refalín de acusaciones, sobre todo cuando las causas sean relativamente plausibles, puede arrastrar a crisis institucionales muy dolorosas para el país. Yo, francamente, por eso que si usted me dice qué cree, no cree nada, yo prefiero pasar. Isidro, y finalmente, ayer fue elegido o ya ratificado el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia. ¿Cómo ve usted esa elección? ¿La Fiscalía Nacional se va a ver fortalecida con ese nombre? Estamos hablando de puras cosas ingratas, porque la verdad es que la selección del nuevo fiscal también nos dejó a todos un sabor amargo en la boca. O sea, yo tengo la impresión de que hemos visto de los episodios menos edificantes en la selección de un personero público de los últimos años. Una campaña que fue extraordinariamente sucia, con filtraciones muy intencionadas, que estaba más destinada a resaltar las cosas negativas que las positivas de cada uno de los candidatos, donde al parecer incluso se usó información reservada de manera ilegal. Todo ha sido, la verdad, feo. Yo solo espero que la designación del nuevo fiscal nacional, de una vez por todas, logre echar a andar el sistema de nuevo, que tengamos en funcionamiento un organismo tan importante como es el Ministerio Público, y que de ahora en adelante todos hagamos un pequeño acto de fe, una especie de tregua para permitir que las instituciones se fortalezcan. Hay que tener una responsabilidad ciudadana respecto del conjunto de las instituciones y de terminar con este amargo episodio que yo creo que ha dejado a varias instituciones bien golpeadas. Bien, Isidro Solís, le queremos agradecer a esta hora aquí en CNN Chile esta conversación, temas incómodos, pero los primeros días de este año no han sido particularmente fáciles, así que nuevamente